Entonces, la idea es charlar, y cuando digo charlar es que esto no es una cosa en donde si no se entiende algo no me van a interrumpir, interrúmpame las veces que algo no quede claro. Digamos, uno normalmente, o yo por lo menos, en las presentaciones trato de ser bastante escueto con las palabras, porque si no a veces es demasiada palabra y quien ve la presentación se pierde en la lectura y no presta atención a lo que uno dice. Entonces, yo uso en general el texto como apoyatura para hablar, pero si hay algo que no queda claro, está la función esta de levantar la mano, así que levantan la mano y charlamos lo que les parezca. Empecemos dando dos o tres definiciones para que todos compartamos el mismo punto de partida. Probablemente muchos de estos ya lo conozcan, pero no está de más tener un punto de partida en común. En principio, un concepto que me parece a mí muy importante es que la demencia en sí misma no es una enfermedad, sino que la demencia es una manifestación de una enfermedad. Eh, esto me parece un concepto importante. Y las áreas en donde principalmente se ve el impacto clínico de la demencia es a nivel cognitivo y a nivel psicológico, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. En general, la demencia en todo el mundo afecta más a las mujeres que a los varones y es un problema que está en franco crecimiento, en parte porque la, uno que la expectativa de vida se prolonga, otros que la población también crece y también con la aparición de nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento ayudan a que la calidad de vida sea un poco mejor que lo que era hace 30 años, por ejemplo. Entonces, los pacientes que somos adultos mayores vivimos más, tratamos de vivir mejor, pero bueno, si vivimos lo suficiente, es probable que nos pueda alcanzar. Se calcula que para el 2050 aproximadamente, la mitad de los adultos mayores van a tener alguna forma de demencia. La demencia no es una sola, hay un rango de manifestaciones clínicas, y obviamente cuanto mayor la edad, mayor la probabilidad de desarrollar demencia. Las alteraciones cognitivas, las más importantes están resumidas aquí: pérdida de la memoria, esta expresión de no encuentra las palabras es bastante frecuente, en donde uno quiere decir algo y no encuentra la palabra que necesita usar, dificultad para resolver problemas, desorientación que puede ser en tiempo o en espacio, que es incapaz de planificar una tarea, por ejemplo, para hacer una determinada actividad, que yo quiero hacer un banquito de madera. Bueno, para eso necesito disponer de la madera, la tengo que cortar, la mando a cortar o la corto yo. Tengo que tener la cola y si le voy a poner algún tipo de clavos, bueno, tengo que comprar los clavos y necesito el martillo. O sea, todo esto es la planificación de esa tarea. Y también un mal control de los movimientos, de, digamos, como consecuencia de estas alteraciones cognitivas. Más allá, digamos, a esto se le suma a la mayor fragilidad ósea que tenemos todos los adultos mayores, que va desde osteopenia, osteoporosis de distintos grados, pero bueno, que esto, si hay un mal control de los movimientos y uno tiene los huesos frágiles, la probabilidad de fracturas ante una caída en la casa, un accidente doméstico, puede ser importante. Y desde el punto de vista psicológico, también hay cambio de conductas, y en general los cambios de conducta van hacia los dos extremos. Generalmente, o hay un mutismo y encerrarse porque se niega a socializar, o se pone muy agresivo porque está muy paranoico. Es decir,
tiene mucha desconfianza de alrededor, piensa que todos lo quieren dañar de alguna manera, desconfía de todos y como a su vez también desconoce a algunas personas que son de su propia familia o que no son de la familia, pero que hace mucho tiempo que las conoce, entonces todo esto alimenta esa desconfianza. Depresión, ansiedad, alucinaciones, esto depende también de la patología de base, y tendencia al encierro. Estas son las alteraciones que más frecuentemente. Otro tema importante que uno debe reflexionar sobre este listado es que la presencia de uno solo de ellos no indica de por sí la presencia de demencia. Por ejemplo, si de pronto una persona no se acuerda dónde dejó las llaves y de pronto está pasando por un momento complicado de su situación, por las razones que fueren, bueno, puede que no se acuerde porque tiene la cabeza en 200 lados. Y esto puede pasar a los 40 años y puede pasar a los 70. Entonces, también es importante analizar en qué contexto se está dando la situación. Que no es lo mismo un contexto en donde hay, digamos, donde hay una situación agregada, por ejemplo, a ver, una situación frecuente, el fallecimiento de un familiar o de una persona muy allegada, que repercute mucho emocionalmente en el adulto mayor, y de pronto uno está más con la cabeza en otro lado, como se suele decir, y uno no se acuerda dónde dejó la llave, y eso no significa que no tenga demencia. Pero sí es importante que los convivientes lo observen como para ver si eso, pasado un tiempo, desaparece o eso persiste e incluso hay otros problemas que se suman. Luis, discúlpame que te corte Sí, ahí. Sí me parece importante aclarar con la presentación de estos síntomas que son de carácter progresivo, es decir, que empiezan a aparecer a medida que corre el tiempo y no sé, generalmente en la consulta, ¿qué suele aparecer? La queja del familiar que dice, bueno, ya desde que comenzó la pandemia, comenzó, por ejemplo, con pérdida en la memoria reciente, notamos que está apático o que nada le interesa, es decir, esto evoluciona paulatinamente, que sí me parece que es característico de una demencia y no de un día para el otro, y eso también es importante tenerlo en cuenta al momento de detectar estos síntomas que mencionabas. absolutamente, absolutamente. Por eso todo debe ser puesto en un contexto, en el contexto de una situación coyuntural y en el contexto de una situación histórica del paciente, en donde si esto es de reciente aparición o ya lleva tiempo y uno nota que empeora. ¿Qué factores de riesgo existen para la demencia? Bueno, como ya les mencioné antes, la edad. Estoy tratando ahí está el puntero. ¿Se ve, no? El puntero. Sí. La edad, cuanto mayor la edad, mayor la probabilidad de desarrollo de demencia. Cuando yo digo mayor la probabilidad, no significa que necesariamente se va a desarrollar. Digo que el riesgo de desarrollarla es mayor, nada más que eso. El género, como vimos antes también, las mujeres desarrollan con mayor frecuencia demencia, todos los que sean factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, eh, el sedentarismo, todo lo que es factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque una de las causas de demencia está en la enfermedad vascular cerebral. Entonces, cuando hay factores de riesgo cardiovascular, como los que mencioné y algunos otros, el árbol arterial, y cuando hablo de árbol arterial es principalmente el sistema carotídeo, que es el que irriga, que son las arterias que pasan por el cuello e irrigan todo el cerebro, las coronarias que irrigan al corazón y las grandes arterias de los miembros inferiores que pasan por la ingle. Entonces, cuando hay factores de riesgo, cualquiera de estos tres árboles arteriales se puede afectar. Y cuando hay afección de uno de ellos, hay mayor probabilidad que más de un árbol arterial
se afecten. Los antecedentes familiares de demencia, esto también, la demencia no es necesariamente una enfermedad, ni las enfermedades que la producen no son congénitas, aunque hay un pequeño porcentaje que sí tiene afecciones congénitas. Los traumatismos de cráneo reiterados, porque esto van produciendo daño cerebral, que una vez, dos veces, tres veces no pasa nada, pero quizá con 10 veces, 15 veces sí pueda, más de pronto en un adulto mayor, el deterioro cerebral propio de la edad. El consumo excesivo de alcohol, esto daña a varios niveles, uno de ellos es el cerebro, y el sedentarismo también. Sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular, pero a su vez es un factor de riesgo de demencia per se, independientemente de lo que afecte el aparato cardiovascular. Por eso uno habla de dieta sana, actividad física y estimulación cognitiva como, digamos, un poco las tres patas de la protección del, del cerebro en el adulto mayor. ¿Me olvidé de alguna pata, Valentina? No, creo que estamos bien. Muy bien. Vamos. Las enfermedades, recuerdan que comenzamos hablando que la demencia no es una enfermedad, sino que es un síntoma. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que están por detrás de la demencia? La enfermedad de Alzheimer, por lejos, es la más frecuente. El daño vascular cerebral, que es lo que les comenté, la aterosclerosis y también las hemorragias. Los pacientes hipertensos, por ejemplo, hacen cuando la presión no está controlada, hacen microhemorragias en el cerebro, sobre todo en la parte basal del cerebro. Bueno, 5 hemorragias generalmente no tienen manifestación clínica cerebral, 100 hemorragias, 100 microhemorragias sí tienen. La enfermedad de Parkinson, que puede cursar también con demencia, y el daño frontotemporal, que algunas enfermedades dan daño específicamente frontotemporal, y esto es importante por la repercusión que tiene sobre la conducta, porque en la región frontotemporal está el área, no, más que el área, residen particularmente las funciones de control de la conducta. Es decir, uno puede ver una persona que está haciendo una mala maniobra en la calle y uno puede pensar cómo se le ocurre hacer esto, pero en general nadie lo dice en voz alta y va y lo encara y le dice, pero vos qué tenés en la cabeza. Bueno, el sistema de inhibición frontotemporal que tenemos hace que uno no lo encare y no le diga nada. Pero cuando esto se daña, y es así que hay expresiones y conductas que claramente, y la otra cosa que también a lo que se puede asemejar es en la primera etapa digamos, cuando suben los niveles de alcohol en sangre, se produce, y uno muchas veces dice, sí, fulano está alegre, está medio picado. Bueno, esto pasa porque el alcohol, como es un depresor del sistema nervioso central, lo primero que deprime son las funciones inhibitorias. Entonces uno cuando está con un nivel de alcohol más alto del que debiera, comienza a tener la risa fácil, comienza a no medir adecuadamente el peligro y tampoco se inhibe con facilidad, con lo cual puede decir o hacer cosas que en condiciones normales no diría ni haría. Entonces, algunos puntos de referencia que son útiles para cualquier situación en donde uno tenga que abordar a un paciente con demencia. Primero, no son los mismos que eran antes. Evidentemente la demencia los altera, pero no dejan de ser personas que merecen su lugar como personas y su respeto como personas. Digamos,
yo creo que esto no necesito profundizarlo demasiado, que todos entienden lo que quiero decir, pero me parece que es de lo más importante, el punto más importante de lo que figura acá. Es importante también para manejarse con ellos conocer su historia en el sentido de gustos, preferencias, si era un paciente una persona muy apegada a las rutinas o no, porque en general si era muy apegado a las rutinas, le da, digamos, como adulto mayor y con algún grado de deterioro cognitivo, es muy raro que las rutinas se relajen, sino que muy por el contrario, las rutinas se van a profundizar más. Es de alguna manera una forma de aferrarse más a su esencia. En Luis, general, aparte, perdón, ¿sí? perdón, me parece que justamente si la temática de la reunión es el adecuado manejo de la persona con demencia, conocer realmente qué hay detrás de la demencia, que hay una persona justamente que tuvo y tiene intereses y cuestiones que justamente a nosotros nos van a permitir una mayor adherencia a las distintas actividades que propongamos también. Entonces me parece muy importante el punto que destacaste acá, conocer su historia porque no vamos a darle a todas las personas lo mismo y bueno, justamente me parece que también va a enriquecer nuestro trabajo no solo como profesionales, sino también de cada persona que convive justamente Exactamente. con un familiar que tiene demencia. Porque aparte, digamos, convivir con una persona con demencia no es sencillo. Requiere mucho componente artesanal para llevar adelante el vínculo con la persona con demencia. Entonces, lo artesanal lo va ajustando el familiar, el conviviente, el cuidador o quien esté al lado de él, pero es necesario conocer un mínimo de elementos técnicos, que son los que vamos a tratar de compartir acá, y una de las cosas es, por ejemplo, de esta parte de, de artesanía que yo comentaba, una es, no hay que anularlo, en el sentido de, por ejemplo, déjame que vos no podés o vos no sabés, sino es ayudarlo y supervisarlo. No mostrarle la media copa vacía, sino decir, sí, mira, puede ser, pero vamos a hacerlo juntos. Y la otra cosa es que va de la mano con lo anterior, la forma de comunicarse es crítica, en el sentido que eh, uno muchas veces, la primera reacción que tiene es a charlar con una persona como si esa persona no tuviese demencia, sobre todo cuando es un familiar. Yo decía, bueno, pero si hoy es jueves. Bueno, no, da la casualidad que hoy es jueves. No, hoy es viernes. Eh, no es viernes, es jueves. Pero ¿cómo? Fíjate en el alma. La forma de aproximarse es fundamental. Uno no puede charlar con una persona con demencia igual que con una persona sin demencia. O sea, el diálogo tiene que ser distinto. Y eso es importante tenerlo en la cabeza porque acá vamos a compartir algunas características, digamos, técnicas, pero por lo demás es una aplicación. Esto es Ahí le salió que como la tiene medicina también, ¿no? Digamos, un uno dice, ah, y como recién muy bien comentaba Valentina, de prueba, si me dio un fajo eh, así de hoja. hay alguien que tiene el micrófono Pero vos en abierto. un momento algo viene con Adri, hoja, si vos lees. Eh, creo que Hola, Adri. quien tiene el micrófono eh, abierto, ¿podría cerrarlo? Gracias. Entonces, eh, digamos, hay elementos técnicos que uno tiene que tener, pero es fundamental disponer de un gran manejo artesanal en el día a día con un paciente con demencia. Hoy vamos a charlar algunos de los temas, porque no nos da como para abordar la totalidad de temas,
pero vamos a charlar temas vinculados con la vestimenta, vinculados con la alimentación, con la higiene y con la socialización. Y vamos a empezar por la socialización. La socialización puede ser dentro o fuera del lugar de residencia. Obviamente que toda vez que se puede hacerlo fuera del lugar de residencia, es mejor porque, digamos, está expuesto a distintas personas, distintos paisajes, distintos estímulos. Eso digamos, es algo beneficioso para el paciente con demencia, pero muchas veces en la práctica no es sencillo. El tema importante es que debe participar en el grupo, es decir, no es un adorno de la reunión, es un participante de la reunión. Y el resto de los participantes deben de alguna manera adecuarse a ciertas características del paciente con demencia, que se engancha con lo que figura en el tercer punto. Por ejemplo, muchas veces un paciente con demencia no reconoce a familiares. Entonces, hay maneras y maneras de decir, bueno, mira, este es Luis, ¿te acordás de Luis? No, no me acuerdo. ¿Quién es Luis? La respuesta que primero surge es, ¿cómo no te acordás quién es Luis? El Luis es tu sobrino. Bueno, ese no es el camino. El camino, por ejemplo, es llevarlo de pronto a alguna situación en donde el paciente haya compartido con Luis alguna situación particular o algún viaje, o si no, llevarlo a algún lugar del pasado en donde los pacientes con demencia suelen conservar, hasta bien avanzada su demencia, la memoria de largo plazo, pero pierden la de corto plazo. No se acuerdan lo que cenaron el día anterior, pero sí recuerdan lo que hicieron hace 30 años. Entonces uno lo puede llevar para ahí y dice, bueno, y en esta situación, Luis te acompañó y estuvieron disfrutando. Esto puede que sea cierto o no, pero digamos, si no es cierto, es lo que puede llamarse una mentira blanca. O de alguna manera lo asocia a esta persona, al familiar, con el paciente y evita que por desconfianza o no quiera comunicarse o se torne agresivo o lo que fuere. Y obviamente hay que evitarle ambientes ruidosos con mucha gente. Un poco de estímulo viene bien, pero demasiado no es sano porque puede tornarlos o muy agresivos o al contrario, pueden encerrarse, entrar en mutismo y quedarse clavados y no querer caminar ni nada. Entonces, eh, digamos, todo ni poco ni demasiado, como dice la canción de Alberto Cortés. Obviamente que la socialización tiene muchos beneficios, entre estos, enlentece el deterioro cognitivo, mejora el desempeño de las tareas cotidianas, mejora las alteraciones de conducta si es que las presentan y le da mayor estabilidad emocional al paciente. En cuanto a la vestimenta, en líneas generales, los problemas con la vestimenta en los pacientes con demencia suelen aparecer cuando las demencias son al menos moderadas o moderadas severas. No, no es un problema de la primera etapa de la demencia. Los problemas que se pueden manifestar respecto de la vestimenta son o que no se quiere cambiar la ropa, o que usa todos los días la misma ropa, o que en lugar de cambiarla se pone ropa arriba de la otra, o que tiene dificultad para abrocharse los botones. Entonces, algunos detalles a tener en cuenta con el tema de la vestimenta. En primer lugar es proteger la intimidad del paciente. Quizás en algunas situaciones determinados pacientes tengan de pronto mujeres, cuidador varón, que tenga una adecuada iluminación
y una adecuada temperatura para que esto no sea para que uno vaya quitando los factores de resistencia a, a hacer la tarea, que en este caso es el cambio de ropa. Respetarle los gustos, como decíamos antes, preparar la ropa en el orden que se la tiene que colocar, ya que, digamos, si se cambian solos, si la tienen preparada en el orden que corresponde, es mucho más fácil, no tienen que pensar ni definir qué va primero y qué va después. Guardar en un lugar diferente la ropa que no es de estación. La otra también es usar el velcro en lugar de botones o cierre, que facilita mucho la tarea, y considerar algunas otras situaciones en donde, a ver, por ejemplo, una que se ve con cierta frecuencia. El paciente no se quiere cambiar porque el paciente no quiere salir. Entonces, si no se cambia, no sale. Como no quiere salir, bueno, entonces no tiene sentido que me cambie. Entonces, estas cosas que son coyunturales, también hay que explorarlas. Porque de pronto, bueno, hay algo detrás de lo que está sucediendo. José Luis, una recomendación también que suelo dar en el consultorio, en las etapas, que bueno, ya ha avanzado, pero no termina siendo una demencia grave todavía, es generalmente realizar etiquetados en los armarios con la ropa. Generalmente los etiquetados, no sé, sugiero la pegatina de una imagen, por ejemplo, en el cajón donde van las medias, otra pegatina en el cajón donde va la ropa interior, por ejemplo, que esto en una Sí, etapa intermedia también puede llegar a ser útil para mantener justamente la autonomía. exactamente. Sí, acá digamos, el objetivo fundamental de la historia es que el paciente mantenga su autonomía la mayor cantidad de tiempo que pueda, sin que ello implique que haga cosas exóticas, como que salga sin ropa a la calle para llevarlo a un extremo. Pero digo, el tema es este precisamente. Y si no tienen autonomía, que no se sientan que son eh, inútiles, digamos, que ya ni ahora ni puedo vestirme, sería un poco la frase que da vuelta en la cabeza del paciente. Bueno, puede ser, hay dificultades, yo te ayudo, vamos, entre los dos lo hacemos. Y eso logra el objetivo sin deteriorar lo que sería la autoestima del paciente. En cuanto a la alimentación, digamos, a ver, esta frase, la primera de las frases puede sonar como una verdad de perogrullo, pero muchas veces las reacciones de algunas personas que están al lado de pacientes con demencia, bueno, no querés comer, no comas. En realidad el problema no es que no tienen apetito, el problema es que es la ingesta que de alguna manera está trabada. Entonces, por alguna razón que hay que averiguar, o sea, no es no comes, bueno, no comes y listo. Cuando tengas hambre me va a decir, porque así no funciona. Pueden funcionar los niños de esa manera, pero no los adultos mayores con demencia. También el otro tema es que, como a todos nos sucede, el aspecto, el sabor y la temperatura de la comida tienen su peso. No es lo mismo comer un plato de fideo frío que comer un plato de fideos a una temperatura adecuada. Y no es lo mismo verlos con una linda salsa arriba y alguna hojita de albahaca por ahí, que ver unos fideos desabridos con un poquito de aceite. Otro de los temas que se suele presentar con frecuencia es si uno le presenta toda la comida en un solo plato, porque de pronto, yo les voy a contar una experiencia personal con mi hijo que era una actitud de bebé, pero que a veces se aplican a las situaciones de demencia. Si yo llegaba de trabajar y mi hijo estaba cenando y él me veía, dejaba de cenar. Él quería que yo lo haga upa y que juegue con él. Dejaba de cenar y era imposible hacerlo cenar en otro momento. Entonces,
¿Qué era lo que hacía mi esposa? Le ponía toda la comida en el plato, obviamente no le voy a poner un flan con dulce de leche con los ravioles, pero digo, le ponía toda la comida en un plato y él comía. Y yo cuando llegaba, como teníamos la posibilidad que yo entre al dormitorio sin que él me vea, hacíamos eso y yo aparecía en escena cuando él terminaba de comer. Pero estas actitudes se ven en algunos pacientes donde uno los ve, que le ponen todo en un plato y por ahí no comen más que un plato. Bueno, entonces si no comen más que un plato, yo te pongo todo, te pongo todos los fideos con un poco de alguna ensalada, alguna verdura o lo que fuere, y comes todo. Y otros prefieren varios platos. Esto depende de cada uno. Y siempre que se pueda, es conveniente que coman en compañía de alguien, no solos. Por este tema que vimos antes de la socialización, ¿no? Eh, es preferible. No siempre es factible, pero tengamos en cuenta que esta es una situación preferible. Algunas razones que uno tiene que explorar cuando el paciente no se niega a comer. Una es si la boca está correctamente higienizada, otra es si hay lesiones en la boca, de pronto tienen aftas y si uno no las busca, no las encuentra y el paciente no sabe decir que le duele la boca, lo que quiere es que no le entre comida, porque cuando le entra comida le duele más. Que tenga problemas para tragar, esto es algo que se ve con relativa frecuencia en pacientes con demencia. No con las demencias leves, pero sí cuando van transitando de leves a moderadas o ya se instalaron moderadas, muchas veces los pacientes tienen dificultades para tragar. Y acá una de los trucos para lograr que traguen mejor es el uso de espesantes. Entonces, al estar la comida menos líquida, esto es frecuente que, por ejemplo, con los líquidos hagan regurgitación por la nariz. Entonces, uno trata de darle el líquido mezclado con la comida. Entonces, le hace un puré más chirlo, con lo cual está tomando, digamos, incorporando agua o caldo, pero líquido al fin, y de pronto cuando toman el desayuno y la merienda, colocarle un espesante para que en lugar de ser líquido sea una cosa más chirla, más tipo tirando un puré chirlo que a un té con leche, por ejemplo. También el tema de conocer, como decíamos antes, conocer sus preferencias, su historia, si tiene comidas preferidas o comidas que no le gustan, así como si está muy apegados a los horarios de comida o es más flexible con los horarios. Una de las herramientas que uno tiene como para que los pacientes se sienten a comer puede ser hacerlos caminar un rato antes de comer. Más que nada una maniobra de disipación de estrés, pero que a veces digamos, los relaja lo suficiente como para que le permita comer. Y hay otra maniobra que en general funciona bastante bien, hay que hacerla con delicadeza. Cuando hay rechazo y rechazo y rechazo, una posibilidad puede ser sentarse enfrente del paciente con la cara a la misma altura que la del paciente, deprimir suavemente el mentón para que dé espacio, para que uno coloque la cuchara o el tenedor con comida, esperar un ratito y si no tragó, se puede colocar una cuchara fría apoyando la lengua. En general, con ese elemento tragan. Ustedes me pueden decir, es complejo, para cada bocado es toda una historia, sí. Pero no nos olvidemos que aunque tenga demencia, los pacientes necesitan alimentarse. Entonces, este es un camino para evitar situaciones más invasivas en cuanto a la alimentación. En cuanto a la higiene personal, eh, también hay cosas que algunas las hemos repetido, pero que aplican a todos estos actos de la vida cotidiana, que es respetar la intimidad. Hablamos a veces de varones con varones, mujeres con mujeres.
lo es para la vestimenta, mucho más para la higiene. Acondicionar el baño, que el agua, la temperatura ambiental y la iluminación sea la correcta, respetar ciertas preferencias. Por ejemplo, hay gente que no quiere lavarse el cabello cuando se baña. Entonces, bueno, se lava el cabello en otro momento. Y, digamos, generalmente la rutina, la que es mejor tolerada, sobre todo cuando hay bastante refractariedad, es decir, de los pies hacia el cuello. Eso, empezar por los pies facilita este, sobrellevar la refractariedad que tienen a veces al baño y obviamente hacerlo con calma. Bañarlos apurados no es la mejor política. Luis, y también con respecto a la higiene personal me parece importante en el baño, como recién mencionaste, el tema de respetar un poco la historia, conocer la historia del paciente, porque, por ejemplo, tal vez hay pacientes que no se bañaban todos los días previo a tener demencia, ¿no? Por ejemplo, tenían 2 días específicos en la semana para bañarse, completos. Bueno, la idea también es que se continúe con esa rutina y decir, bueno, 2 días de baño completo y el resto poder higienizar por partes, es decir, si la persona nunca tuvo la costumbre, no de repente imponer esta cuestión que realmente para ellos no es familiar Correcto, en sí. correcto, absolutamente. Y, digamos, también tener en cuenta algunos detalles en el ambiente. Por ejemplo, si el baño está adaptado, o sea, no podemos pretender que generalmente estos pacientes son también pacientes adultos mayores, con ciertas dificultades motoras a veces. Entonces, bueno, si el baño tiene una razonable adaptación para las limitaciones que tiene el paciente, si tiene incontinencia, esto es un punto importante para ver cómo manejarnos durante la higiene. Si es útil tener todo el material preparado, ¿no? Que uno no tenga que salir del baño para ir a buscar algo. A ver, olvidarnos, podemos olvidarnos todo de algo, pero lo ideal es empezar y terminar sin necesidad de que el cuidador o el acompañante, por llamarlo de alguna manera, tenga que salir del baño. Y tampoco dar órdenes, decir, bueno, es la hora de bañarse, no, no quiero, bueno, no es el camino. ¿Qué tal si vamos al baño, caminamos un poco las cosas? Lo llevamos, vamos caminando como quien va de paseo al baño. Yo entiendo que muchas veces no es fácil, pero digamos, hablamos más temprano de, digamos, que la comunicación es crítica y acá es nuevamente, uno no puede discutir con un paciente con demencia como conversa con un paciente sin demencia. Entonces acá es convencer, llevar y también uno puede, estaba Valentina antes, se puede tolerar algún día si se quiere bañar. Hoy son pacientes que dicen, bueno, yo me bañaba 2 veces por semana, los martes y los viernes. Los martes y los viernes. O sea, acá hay mucho de artesanal y de hacerlo, digamos, a la medida del paciente. Obviamente, cuando el paciente está institucionalizado, las cosas son diferentes porque hay una cierta dinámica institucional. Pero cuando el paciente está en su casa y tiene algún acompañante, cuidador o familiar, etcétera, bueno, uno puede ir acomodando un poco las cosas. Luis, Y bueno, perdóname, creo que hasta acá llegamos en cuanto a lo que a mí respecta y si tienen cualquier pregunta para hacer, con gusto la charlamos. Luis, un detalle que sí me pareció importante, que creo que se pasó, es, por ejemplo, en el momento del baño de una persona con demencia, evitar esta cuestión de entrar al baño y ver una botellita de shampoo, 3 de crema de enjuague, que haya un exceso de productos que también favorecen una confusión para el paciente, ¿no es cierto? Entonces, si la idea justamente es promover la independencia el mayor tiempo posible, que justamente el entorno también se adapte a esta independencia que nosotros también queremos intentar brindar, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Ya. Bueno, estoy abierto
no me digan que vamos a seguir con el silencio que tuvimos antes, No, por porque entonces favor. me estaban engañando. No era que todo estaba bien. A ver, ¿quién se atreve? No atreve, no. ¿Quién se anima? ¿Quién rompe el hielo de las preguntas? Hace mucho frío, ¿eh? Miren que hoy empezó la primavera, ya se fue el invierno, ¿eh? Bueno, si no, yo les puedo comentar algo que no está en la presentación, que Valentina me lo comentó que era también una consulta frecuente, que es el tema de eh, cuando los pacientes con demencia ven personas eh, y tienen, digamos, lo que están teniendo son alucinaciones, ¿no? O sea, alucinaciones, ver o escuchar algo que no existe en la realidad. Entonces, eh, nuevamente, lo que el paciente está viendo o dice ver es lo que él siente que está viendo. Entonces, la primera cosa es decir, no, si ahí no hay nadie, o no, no pasa nada. No, es bueno, porque hay cosas que, qué sé yo, supongamos que él tiene una alucinación y se ve él cuando era niño jugando en una plaza con los amiguitos. Bueno, está bien, tiene una alucinación, fenómeno, no es una alucinación dañina, llamémosle de esa forma, no amenaza. Distinto es que él tenga una alucinación y que, digamos, él perciba una amenaza vinculada con lo que está viendo. Entonces, eso sí es importante porque, digamos, le está generando ansiedad y puede que hasta se ponga agresivo o... Entonces, digamos, el tema es no contradecirlo y de pronto, bueno, o le cambiamos el tema en ese mismo ambiente o la otra posibilidad es cambiarlo de ambiente. Quizá eso solo le ayude a que desaparezca la imagen que está viendo. Son estrategias. Habrá que ver qué funciona con cada uno, pero insisto, siempre con el tema de muchas veces pasa con personas fallecidas. Dice, estoy viendo a mi mamá y resulta que la madre falleció hace muchos años. Bueno, está bien, entonces vio a la madre y sigamos por ese camino. ¿Y qué está haciendo tu mamá? Y bueno, y vos que te acordás, y empezar a punto de partida de eso, llevarlo a otras situaciones y sacarlos de ese momento alucinatorio. José Luis, ahí en el chat también está la consulta un poco qué hacer cuando uno empieza a notar justamente los comentarios, los síntomas que estuviste mencionando con anterioridad, ¿no es cierto? Tal vez que se vuelvan repetitivos con cuestiones recientes, algún cambio de conducta que llama la atención, un poco, que suele también ser recurrente en personas del día a día que consultan, es qué hace uno como familiar, como amigo, como alguien que conoce a esta persona, cuando uno empieza a detectar estos síntomas, ¿qué aconsejarías en tu caso hacer? Eh, digamos, el punto final sería hacer una consulta con o el médico de cabecera o con un neurólogo, dependiendo un poco ahí ya la estructura de consultantes. Quizá si tiene un médico de cabecera al cual el paciente ve habitualmente, quizá la mejor conducta sea empecemos por ver a este médico y que este médico nos diga de ir a ver un neurólogo, porque probablemente tenga más confianza, como esto es un médico conocido que hace años que lo ve, tenga más confianza en la recomendación de ese médico que la de un familiar, a pesar que los dos estén diciendo lo mismo, pero a veces no es el qué, sino el cómo
o el quién lo dice. Entonces, bueno, de pronto sucede que si lo dice el médico de cabecera, entonces se va, porque esto hay que consultar y se debe explorar cuál es, digamos, si esto responde a un problema, digamos, a una patología de base que cursa con demencia, o esto es un problema coyuntural y esta sería la primera conducta, es consultar. Lo primero, yo diría, es observar, no salir corriendo, porque esto es como cuando la heladera o cualquier otro electrodoméstico hace un ruido raro una vez. ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Llamo al service o espero? Yo en general espero, y es la conducta que tenía como médico cuando hacía asistencia, espero en la medida que el problema lo permita, obviamente. Pero si no, en general esperan para ver cómo evoluciona y en ese periodo de espera aumentar la observación para saber si eso se repite, si eso empeora, si a ese síntoma o signo se le agregan otras cosas. Entonces, eh, eh, ahí uno va juntando un poco más de información, lo cual, primero, permite ayudar al médico que recibe la consulta, porque también uno como médico de pronto dice, sí, una vez se olvidó dónde dejó la llave. Y bueno, quizás uno tampoco puede resolverle el problema en una consulta así, porque yo diría, ¿y es la primera vez que le pasa? Sí. ¿Y le pasó otras veces? No. ¿Cómo seguimos para adelante? Digamos, es difícil si no Sí. hay otra sintomatología asociada. Bueno, Entonces, sí, y otra, perdón que te moleste ahí, hay otra de las consultas que justamente lo que preguntan es si hay alguna explicación sobre estos episodios de alucinaciones o los momentos de fuga o olvido que por lo general devienen en recuerdos de la infancia y no de cuestiones que han sucedido recientemente, ¿no es cierto? Si hay alguna explicación para esto. eh, la explicación es que, digamos, todos los mecanismos que participan, todos los mecanismos de deterioro neurológico que participan de alguna manera o que dan la plataforma para la expresión de las demencias, también alteran estas funciones. Y bueno, tienen toda la misma base. Depende de la enfermedad de base, digamos, el, en el Parkinson, por ejemplo, quizá pueda haber más alucinaciones que en el Alzheimer, pero tienen una fisiopatología diferente, pero esto no significa, vamos, en última instancia, depende mucho de qué circuitos estén afectados a nivel cerebral que favorecen la aparición de las alucinaciones. Y en general, las alucinaciones también se refieren habitualmente, como pasa en los pacientes con demencia, a episodios pasados, no tanto del presente. Por eso, en general, cuando hay alucinaciones suelen aparecer figuras que ya no están, o se puede ver el mismo paciente en situaciones que no son las actuales, sino que se retrotraen a muchos años. Pero esto es lo que habitualmente sucede. Esa es la manera es como que de alguna manera el, el, el organismo se protege yendo a una situación de mayor seguridad. Y para la situación de mayor seguridad, vamos para atrás. Como muchas veces uno dice cuando tiene un problema, mamá, pero le sale la expresión. ¿Y por qué? Bueno, porque la madre es un poco el símbolo que uno tiene del cuidado y la protección. Entonces, frente de pronto a una situación de riesgo, bueno, la figura de la madre es una figura que contiene y que protege. Y esto acá también se va a una situación digamos, de menos limitación, por llamarlo de alguna manera. No digo que esto sea consciente, digo, tengo una interpretación pero que es altamente probable que así funcione porque el individuo responde de esta manera
frente a otras situaciones de amenaza. Yo quería saber si me permiten leer un poema. Sí, por supuesto. No me pidas que me recuerde, no trates de hacerme comprender. Déjame descansar, hazme saber que estás conmigo. Abraza mi cuello y toma mi mano. Estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito. No pierdas paciencia conmigo, no jures, no grites, no llores. No puedo hacer nada con lo que me ocurre, aun si trato de ser diferente. No lo logro. Recuerda que te necesito, que lo mejor de mí ya partió. No me abandones, quédate a mi lado, ámame hasta el fin de mi vida. ¿Mm? ¿Quién escribió esto? Es anónimo, lo encontré hace un ratito y lo quería compartir con ustedes. Bueno, aplica bastante a lo que, digamos, no me abandones, acompáñame, no me trates de cambiar, acompáñame y quereme. Digamos, esto es un poco son mensajes que también de una manera más o menos explícita hemos venido charlando a lo largo de esta conversación. Gracias por compartir ese poema. Bueno, y José Luis, yo un poquito también como para cerrar, ya que algunos no se animaron a hablar, pero sí escribieron los mensajes, sí es un poco empezar a tomar conciencia de la temática, que en realidad cuando le dije a Luis, bueno, ¿cuándo hacemos la reunión? Bueno, justamente hagámoslo el día donde estamos generando tanta conciencia con la enfermedad de Alzheimer, para que cada uno de los que están acá empiece realmente un poco a observar estas situaciones como planteaba José Luis, y que cada uno desde el lugar donde está pueda de a poco empezar a promover más conocimiento sobre esto, que me parece que es algo medular que falta muchísimo. Y bueno, la idea de hoy era hacerlo brevemente con José Luis, que es realmente un genio que se prendió al toque cuando le comenté que estaba bueno la idea de hacer una reunión, así que bueno, sin no olvidarnos, me parece lo principal que más allá de tratar con personas con demencia, son personas, ¿sí? Se pueden olvidar, pero no se olvidan de cómo los hacemos sentir, y cada uno de nosotros, desde donde esté, creo que tiene que empezar a generar este buen trato que tanto intentamos promover los profesionales de la salud mental. Absolutamente. Son seres humanos, como todos nosotros, que sienten, a pesar que quizá no lo puedan expresar de la misma manera que las personas que no tenemos demencia, pero sienten, digamos, muchas veces es frecuente, por eso uno tiene que observarlos muy detalladamente a los pacientes. Los pacientes en general, las personas con demencia en particular, porque muchas veces uno ve que se le escapa alguna lágrima. Entonces, eso no es digamos, uno puede ser que se le escape alguna lágrima porque le duele algo, pero quizás se le escapa alguna lágrima porque está triste. O sea, las formas de comunicarse que tiene un paciente con demencia son distintas. Entonces uno tiene que acostumbrarse a conectarse con eso distinto que tienen los pacientes con demencia. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es absolutamente complejo. Es extremadamente demandante. Pero es lo que hay que hacer para entrar en contacto con estos pacientes. Entonces, mientras más sepamos del cómo, nos guiaremos menos por la intuición y más por los caminos digamos, del conocimiento, más, digamos, el arte de implementarlo con cada paciente. Y otra cosa que mencionó Valentina durante la charla, y con esto cierro, es que cada paciente es diferente. Entonces, acá no se puede aplicar una regla enlatada en donde aplica a todos, sino que el manejo de cada paciente es es bastante diferente. Entonces, digamos, eso también hay que tomarlo en cuenta, y esto hace mucho más desafiante la actividad de la persona que está cuidando al paciente con demencia.
Así que bueno, espero que les haya resultado útil esta charla. Espero que no sea la única, que podamos seguir en contacto y charlando de todos estos temas. Y bueno, ha sido un gusto para mí charlar con ustedes, compartir estas reflexiones en el Día de la ISERME y en el Día de la Primavera y en el Día de la Sanidad. Muchas Muy Muchísimas bien, gracias. muchas gracias Valentina por armar todo toda esta reunión y bueno, vamos a trabajar para replicar esto y que cada vez más haya conocimiento de estos temas y de cómo abordar a los pacientes con demencia. Muchas gracias. Muchas Buenísimo. gracias por tu tiempo.